Hola, buenas tardes. Tengan todos y cada uno de ustedes. Espero que me puedan oír. Hola, hola. ¿Me Hola, con- Alex, sí, lo escuchamos. ¿Se puede oír? Sí, Alex, se oye. Muy bien, muchas gracias. Bien, vamos entonces a dar inicio a la sesión de hoy y como siempre, me gustaría recordarles una vez más que la idea de estas reuniones, de estas sesiones, es apoyarles en su proceso de aprendizaje. Apoyarles en el sentido de que uno prepara algunos materiales, algunos contenidos, algunas lecturas, algunas explicaciones, si se quiere, para que en el espacio individual que se desarrolla en sus lugares de habitación, en sus casas o en el lugar que ustedes eligen para aprender, para estudiar, allí ustedes puedan, ¿cuál sería la palabra? Leer, estudiar, comprender a través de una lectura intencionada e inteligente, recordar a algunos presaberes que ustedes puedan tener ya adquiridos y también tratar de hacer algunas aplicaciones prácticas de lo que han leído. Y luego, en un ambiente ya colaborativo, en un ambiente o en un escenario de grupal, podamos entre todos hacer actividades, como quien dice, de análisis, eh, evaluativas también, evaluar y en el mejor de los casos, crear también, crear conocimiento, crear la competencia que ustedes necesitan desarrollar. Entonces, con eso en mente, yo siempre, y algunos de ustedes me van a disculpar si soy tal vez demasiado enfático, pero siempre voy a estar insistiendo y enfatizando la necesidad de que ustedes puedan leer los contenidos que se han preparado. Y a medida que ustedes van leyendo esos contenidos, pues a lo mejor puedan surgir algunas dudas que se materializan en preguntas, en cuestiones, ¿no? Interrogantes, eh, que ustedes a lo mejor no logran captar. Y para eso estoy yo, para eso estamos los docentes de las distintas asignaturas, no solamente de esta, para poder resolver esas dudas, para poder contestar, de ser posible, esas preguntas o interrogantes que ustedes tengan y de esta manera apoyarles, como dije antes, en este proceso de aprendizaje del cual ustedes son el principal protagonista. Así que otra vez pregunto, ¿tienen alguna duda con relación a lo que han estado leyendo en el transcurso de estos días, lunes, martes, hoy, miércoles? ¿Alguna interrogante que puedan tener? Hola, Alex, buenas tardes. Buenas tardes. Le escucho. Fíjese que estaba leyendo y, bueno, se nos ha enseñado y la ley dice, ¿verdad?, que es necesario el abogado. O sea, nadie puede presentarse a un juzgado si no va con su abogado. Pero ahí en estas diligencias preliminares me surge la pregunta, o sea, ¿es necesario o no? O sea, me confundí en el párrafo del material y estoy con eso. O sea, en las preliminares, o sea, yo pienso de que sí, porque es como cuando uno va al médico, cuando a uno le empieza una calentura, uno va al médico y el médico va a ver qué es lo que tiene para poder resolverlo. Entonces el abogado igual. O sea, en la redacción de la demanda,
pues ahí presenta, o sea, ¿cómo le explico? Ahí presenta los hechos, las pruebas, en qué fue afectada la persona, qué es lo que quiere. Entonces, para mí, desde la preliminar tiene que ir el abogado, pero ahí me confundí en esa materia. Entonces, no sé si usted me podría aclarar ese punto, si es necesario desde la preliminar o no. Ok, ¿cómo no? Con mucho gusto. Fíjense que, digamos que nosotros tenemos en el Código Procesal Civil y Mercantil lo que se conoce como la postulación o asistencia letrada obligatoria. Es decir, si bien es cierto, todos los ciudadanos, por principio aún constitucional, tenemos ese derecho, esa facultad de acceder al órgano jurisdiccional para la solución a veces de un litigio, pero a veces cuando se trata de diligencias no contenciosas, en donde no hay disputa, no hay conflicto, pero también se hace necesario acudir ante el órgano jurisdiccional para obtener de aquellos que están investidos con ese poder de administrar justicia, una resolución que satisfaga un interés, aunque, repito, ese interés no esté contrapuesto al de otra persona, es decir, aunque no haya conflicto. Entonces, repito, si bien tenemos como ciudadanos esa facultad como personas, esa facultad de la tutela judicial efectiva que se materializa en ese acceso a la jurisdicción a través de ese derecho que resulta innato como es el derecho de acción, pues ya cuando se configura el debido proceso, el legislador tiene facultades, digámoslo así, para, bueno, esa es su función, ¿no? Legislar, es decir, para regular la manera en que se va a ejercer ese derecho. Y en el caso concreto de poder llegar ante un tribunal de manera, digámoslo, solitaria, es decir, no acompañado por un profesional del derecho, se ha decidido, y esa es una política legislativa, que deba ir acompañado de un profesional, de alguien que conozca la ley. Bueno, en principio todos deberíamos conocerla porque nadie puede alegar ignorancia de la ley, pero de alguien que tiene un poco de mayor familiarización con la ley y con los debidos trámites o gestiones o procedimientos al interior de un proceso judicial. En este caso, pues los abogados. Entonces se ha establecido, repito, como una exigencia la asistencia letrada obligatoria. Ahora, la pregunta o la interrogante surge porque ¿será que las diligencias, estas preliminares o preparatorias, también requieren esa asistencia legal obligatoria por parte de un profesional del derecho? ¿O será que están como excluidas de eso? Entonces, en presencia de esa interrogante, surge, como quien dice, eh, diversas opiniones, ¿no? Diversas lecturas que se le pueda dar a ese caso, a esa situación. Y déjenme buscar en el Código Procesal Civil y Mercantil. Vamos a ver. Postulación. Tenemos el artículo 67. Déjenme ver si lo puedo mostrar en pantalla.
Dice el artículo 67 del Código Procesal Civil y Mercantil que en los procesos civiles y mercantiles será preceptiva la comparecencia por medio de procurador, nombramiento que habrá de recaer en un abogado de la República, sin cuyo concurso no se le dará trámite al proceso. Y luego el código explica quiénes no pueden ejercer la procuración, los modos de otorgar ese apoderamiento que tiene que ser por escritura pública para litigar en materia civil y mercantil, el poder, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta del millón, como decimos popularmente, es: ¿tendrá aplicación el artículo 67 a las diligencias preliminares, que son el objeto de nuestro estudio durante la presente semana? Fíjense que si le damos una lectura literal al artículo 67, nos está hablando de los procesos y que no se le va a dar trámite al proceso si no llega acompañado de un abogado, es decir, de un procurador, aquel que desee. Entonces, hay una opinión, así le voy a llamar yo, aquí la estoy mostrando en pantalla, hay una opinión de este autor, Óscar Antonio Canales Cisco, quien en este material que también ha sido compartido con ustedes, me parece que él comenta algo. Déjenme ver si puedo encontrarlo. En el otro material sí yo logré ver eso, ahí fue donde yo me confundí, en el otro material que usted nos proporcionó. Sí, este autor es un autor salvadoreño. Déjenme que esto me está dando problemas aquí. Vamos a ver. Aquí está. En la página 247 de este libro, que se llama Código Procesal Civil y Mercantil Comentado, aquí este autor dice: adicionalmente a los requisitos arriba señalados, el escrito se completa con los requerimientos generales de toda petición dirigida a las autoridades jurisdiccionales, en particular para lo dispuesto a la demanda y las formalidades extrínsecas, tales como los documentos que la deban de acompañar. Para cerrar estos comentarios, conviene recordar que a pesar de la naturaleza no contenciosa de las diligencias preliminares, también les es aplicable la postulación preceptiva. No obstante, el tenor literal del artículo 67, ya lo vimos, según el cual aparentemente aquella solo es reclamada para los procesos civiles y mercantiles. Entonces, lo que yo podría decir al respecto es que esta
es una opinión. Es la opinión de este autor, según el cual, a pesar de lo que dice literalmente el artículo 67, que habla de procesos, sin cuyo concurso no se le dará trámite al proceso. Repito, según la opinión o el comentario de este autor, a pesar de lo que dice el artículo 67, en el cual aparentemente la postulación preceptiva u obligatoria solo es para los procesos, según este autor, también se requiere esta postulación preceptiva por medio de un procurador, tratándose de estas diligencias preparatorias o preliminares. Sin embargo, déjenme explicarles que nosotros no tenemos necesariamente por qué casarnos con la opinión externada por algún profesor, por algún jurisconsulto, por algún profesional del derecho, porque, repito, sigue siendo la opinión personal de él. Vaya, distinto sería que hubiera una disposición legal que de manera expresa dijera que la postulación preceptiva será también para las diligencias preliminares. Importante es destacar que las diligencias preliminares, a diferencia de las cuestiones incidentales, no forman parte de un proceso. Son diligencias diferentes, distintas, autónomas. Es decir, no son un proceso y no forman parte del proceso que supuestamente se va a iniciar, sino que son diligencias independientes del proceso futuro que se va a iniciar. Claro que existe una relación o un vínculo entre estas diligencias y el futuro proceso, pero no son lo mismo. Entonces, con eso en mente, pues yo le podría responder a usted que tenemos un caso, un ejemplo, llamémoslo así, en materia de conciliación. Fíjense ustedes que hay hay una sentencia pronunciada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Allá por el 2011, creo yo que es la data de esa sentencia. En ella se estableció jurisprudencialmente que tratándose de la conciliación, que al igual que estas diligencias son como las diligencias preliminares son para preparar un proceso futuro o eventual, prepararlo. Pero la conciliación, más que preparar un futuro proceso, pretende evitarlo. Es decir, que no haya un proceso, que el asunto se solucione en paz, amigablemente, sin necesidad, pues, de una demanda contenciosa, sino que en la conciliación simple y sencillamente se pide al juez que cite a la parte con la cual tenemos alguna diferencia, algún conflicto, para resolverlo en presencia del juez, para solucionarlo amistosamente. Y obviamente, si no se llega a un acuerdo, a un avenimiento, pues entonces se puede presentar la demanda. Es pues, al igual que estas diligencias, un acto previo o anterior a una demanda. Y en eso se parece muchísimo el acto de conciliación con las diligencias preliminares. Entonces, la Sala de lo Constitucional dijo que como no había proceso, entonces no era necesario
la comparecencia de la persona acompañada por un abogado. Es decir, la sala entendió que en ese caso no era necesario. Entonces, yo diría, por vía de respuesta aplicando la analogía, que a lo mejor en presencia de una situación similar, pero ya no en conciliación, porque eso ya está resuelto. No es necesario ir con un abogado. Puede ir directamente la parte a solicitar la conciliación. Entonces, si de repente alguien, digamos, ante la negativa de que le rechacen por no llegar con un abogado, presenta algún proceso de inconstitucionalidad o un amparo, ¿verdad? ¿Quién quita si a lo mejor la sala de lo constitucional no le dé a la postulación preceptiva de las diligencias preliminares la misma respuesta que le dio a una conciliación y diga ya con imperio del tribunal máximo que hay en el país que no es necesaria la presencia de un abogado? Entonces, con eso lo que les quiero decir, vía respuesta, es que el artículo 67 en realidad habla de proceso, que no se le va a dar trámite al proceso. Y estas diligencias no son un proceso. Ahora, tenemos un autor que escribió este libro, o mejor dicho, esta parte del libro, porque son varios autores los que escribieron, que él piensa que sí se necesita. Pero, repito, debemos entenderlo como la opinión de él. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta que le gustaría que lo conversáramos? Recuerden que ustedes en esta semana van a estar trabajando en un foro a partir de una serie de preguntas que aparecen en ese foro. Yo no sé si ya ustedes han visto esas preguntas, pero la idea es investigar, hacer un trabajo de investigación relacionado con las diligencias preliminares y presentarlo como excepción, y a pesar de que son actividades evaluadas primigenias, lo van a hacer en equipos de 5 personas como máximo. Entonces, no sé si a partir de esas mismas preguntas que están en el foro, no tienen ustedes alguna inquietud adicional, porque recuerden que incluso ahí se dijo que en esta videoconferencia iban ustedes como a defender el trabajo de investigación, pero la verdad es que a lo mejor resulte prematuro porque a lo mejor no han ni siquiera comenzado ese trabajo de investigación, ¿verdad? Pero sí lo estaríamos haciendo en la próxima sesión, en donde ustedes van a elegir a un secretario relator, y ese secretario relator va a tomar la palabra y en nombre de todos los compañeros de su equipo va a coadyuvar dando respuesta a esas preguntas que allí aparecen. Entonces, repito, ¿alguien más tiene alguna pregunta que hacer? Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Solo preguntarle que dentro de las diligencias preliminares se encuentra la contestación de la demanda, ¿verdad? ¿Perdón? Dentro de las diligencias preliminares se encuentra la contestación de la demanda. No. Cuando ha sido demandado, no. No, no, no. Qué bueno que lo pregunta, Bueno, porque una vez que se ha presentado la demanda, el juez hace un estudio de admisibilidad, un examen de forma y de fondo, y si él considera que reúne los requisitos para poder ser admitida a trámite, la admite.
y da a conocer la existencia de esa demanda al demandado. Pero allí ya empezó el proceso. Es decir, no estamos, como lo acabo de explicar, ante diligencias preliminares o preparatorias del proceso, sino que el proceso ya habría empezado. Entonces, corrigiendo un poquito lo que usted decía, la contestación a la demanda es ya una etapa o una fase de un proceso ya iniciado, que incluso ya se admitió la demanda por parte del juez. Ya el juez determinó que reúne los requisitos de forma y de fondo para poder admitirla a trámite, y ya comenzó ese trámite notificando la existencia de esa demanda al demandado y dándole un plazo para que la conteste. Porque le da un plazo, se le llama emplazamiento. Es decir, lo emplaza, le da un plazo para que la conteste. Entonces, las diligencias preliminares son previas o anteriores al proceso. Sin embargo, continúe, por favor. Lick, yo tengo una duda. Dígame. Vaya, con respecto a eso, yo contesté las preguntas del foro porque según yo teníamos que responder 2 preguntas de cada grupo, entonces vine yo y contesté las primeras 2, entonces, pero si eso está mal, entonces no hay ningún problema porque quedan inválidas, no hay problema. No. Lo que a mí me surge es la duda de lo que usted acaba de explicar, Okay. Pero dígame, ¿iba a decir algo? Sí, la verdad es de que la instrucción dice que efectivamente van a contestar 2 preguntas sin repetir para que el primero agarra las 2 que quiera, no la 1 y la 2, sino que de entre las 12 agarra 2 y las contesta. El siguiente que va a participar en el foro no puede repetir las mismas 2 preguntas que ya fueron contestadas por su compañero anterior, por el grupo anterior, sino que tiene que ser otras 2 distintas. El tercero no puede repetir las 4 que ya fueron contestadas por sus 2 compañeros. El cuarto tampoco puede repetir las 6 y así sucesivamente. Ahora, si de repente viene un séptimo grupo, un séptimo participante, pues ahí sí no tiene más remedio que repetir, porque ya las 12 están contestadas. Ahí sí puede repetir. Y así es como se iba a manejar la dinámica de este foro. Entonces, el que usted haya contestado solo 2 preguntas y las escribió en el foro está bien hecho, no hay problema con eso. Vaya, muchas gracias. Ahora lo que surge mi duda es en cuanto a la explicación que usted acaba de dar, que se dice que entiendo que los actos estos se dan cuando no se ha admitido la demanda. Entonces, estaba leyendo que estos se dan cuando uno conoce y con hechos fundamentados demuestra que se le va a interponer una demanda, ¿verdad? Pero yo pensé que uno podía, porque como lo dice el artículo 255, creo que es del Código de Proceso Civil y Mercantil, donde dice que están los actos que se pueden establecer dentro de esto, pero pensé que era ya admitida la demanda antes de que se empezara la primera audiencia, que se podían dar estos actos. Ok, muy bien. Gracias por su participación, porque pone el dedo en la llaga, ¿verdad? Es decir, ustedes allá en el espacio individual leen los contenidos, leen el código comentado, leen los otros artículos que se les comparten, y siempre van a quedar muchas inquietudes y algunas cosas no muy comprendidas, ¿verdad? Y esa es la importancia, y qué bueno que usted me ayuda con su participación a determinar lo clave que resultan estas preguntas, ¿verdad? Porque solo así yo me puedo dar cuenta de que
hay algunos aspectos que no los han captado bien. Mientras que si yo me pongo según yo, a explicar, en realidad no hay forma de saber si esas explicaciones están cumpliendo con su objetivo. Bien, usted acaba de decir que de la lectura que usted hizo de ese artículo y qué sé yo de otros materiales, pensó que presentada la demanda, usted ya tiene como ese chance, ¿no?, de iniciar cualquiera de estas diligencias como para preparar su defensa, como que dice, esto me va a servir para preparar la defensa que voy a emplear. Ok, no es así. Como antes le dije a su compañero, una vez presentada la demanda, admitida por el juez, y una vez emplazado el demandado para contestarla, digámoslo, ya el proceso ya empezó. Y no hay forma de entender que podamos a esas alturas plantear diligencias que, como su mismo nombre lo indica, son preliminares. Preliminar es un término que significa antes de, ¿verdad? Algo preliminar es algo que se da antes de. Entonces, ahora, hay, ¿cómo le podría decir? Hay un resabio o un aspecto, no le voy a llamar resabio, sino hay un aspecto histórico que a lo mejor valga la pena comentar. Fíjense ustedes que esto que hoy nosotros conocemos como diligencias preliminares, el Código de Procedimientos Civiles derogado para casos nuevos, pero vigente todavía para aquellos casos que no se han terminado y que empezaron bajo la vigencia de aquel código. Ese código, llamado de Procedimientos Civiles, también contenía el equivalente a estas diligencias preliminares y les llamaba actos previos a la demanda. Es un término bastante descriptivo, ¿verdad? Muy similar al actual diligencias preliminares y aquel actos previos a la demanda. Entonces, el Código de Procedimientos incluía algunos actos, fíjense bien, que se podían realizar antes de la demanda, pero que también se podían realizar como incidente dentro de un proceso ya iniciado. En otras palabras, dependiendo la naturaleza del asunto, así era viable, era posible que algunos de estos actos que en principio eran previos a la demanda, se pudieran hacer con la demanda ya admitida. Es decir, no necesariamente como un acto previo, sino como un incidente dentro del proceso. Con eso lo que les quiero decir es que a lo mejor dentro de esa lista que tenemos de diligencias preliminares, podamos encontrar algunas, o por lo menos alguna, que sí se pueda manejar como incidente dentro de un proceso ya iniciado. De momento no se los estoy asegurando categóricamente, pero comparándolo con el aspecto histórico que les acabo de mencionar y sobre la base de que el Código de Procedimientos Civiles lo permitía, a lo mejor algunas o alguna, por lo menos una de esas diligencias sí se puedan manejar como incidente dentro de un proceso ya iniciado. Podría ser. Lo único que en tal caso, obviamente, no serían diligencias preliminares, ¿verdad? Es decir, no le da el nombre, pues, pero eso no significa, repito, que no se pueda lograr. Vean,
recordemos los principios que informan el debido proceso. Recordemos que no para todo hay formalidades previstas. De repente podemos encontrarnos con algunas situaciones que van a requerir del juez, tal vez no innovar, porque es mucho decir, innovar, no, hasta suena un poco atentatorio, pero sí interpretar. Es decir, de repente, si usted necesita, a pesar de que el proceso ya se inició, darle a trámite, gestionar alguno de esos objetos, de esos objetivos o finalidades contenidos en las diligencias preliminares, pero dentro de un proceso como incidente, usted simplemente se lo plantea al juez. Es decir, el hecho de que ya el proceso está iniciado no debe ser un óbice o un obstáculo o un impedimento para que usted no se lo pueda proponer a un juez. Hágalo, propóngalo y espere la respuesta. ¿Quién quita si estamos en presencia de un juez que está vinculado a la Constitución y entiende que eso es garantizador de derechos en vez de restrictor de derechos? Muy probablemente va a acceder. Pero ojo, tendría que, ¿por qué no?, adaptarse el procedimiento. Es decir, lo que yo les estoy diciendo ahorita es de que no tengo yo, digamos, conocimiento de una prohibición expresa. Como quien dice, estas diligencias solo pueden ser previas a una demanda y no hay lugar a ninguna de ellas si la demanda ya está admitida. No, no hay ninguna norma que diga eso, así como se los acabo de plantear. Entonces, con eso en mente, repito, dada la naturaleza del asunto, podría ser que como incidente dentro de un proceso ya iniciado, se pueda promover alguna de esas diligencias, pero repito, no como preliminar, precisamente porque ya se inició el proceso con la demanda, la cual ya fue admitida. Bien, ¿alguna interrogante adicional? ¿Alguna pregunta por ahí? Vaya, miren, hagamos una cosa entonces. Ya que ustedes no tienen preguntas, vamos a aprovechar el tiempo y vamos a leer código. Vamos a leer en el Código Procesal Civil y Mercantil estos artículos que desarrollan las diligencias preliminares. Y a medida que vayamos leyendo, si algo no les está quedando claro, pues por favor activen el micrófono y formulen alguna pregunta. Vamos a ver si podemos hacer eso. Vaya. Vaya. Aquí dice diligencias preliminares. Ok. Ernesto, ¿está por ahí Ernesto Ramos? Sí, Lick, dígame. Lea, por favor, lo que está en pantalla. Vale, dice, diligencias preliminares, artículo 255. Dice que con el fin de preparar el proceso, el futuro demandante o quien con fundamento prevea que será demandado, podrá pedir la práctica de las diligencias necesarias para la presentación de la demanda, para la preparación de la demanda o para el eficaz desarrollo del procedimiento. Si el solicitante... Disculpe, Sí, hay, no. hay un pequeño errorcito en una parte que leyó ahí. Para la presentación de la demanda. Sí. Para la preparación. De la defensa. Ok, para la preparación de la defensa o para el eficaz desarrollo del procedimiento. Sí. Es decir, y aquí cabe un comentario,
Esos serían como los 3 objetivos o finalidades que, según el texto literal del artículo, buscan estas diligencias preliminares. Presentar la demanda, preparar la defensa o asegurar el eficaz desarrollo del procedimiento. Podrá pedir, es potestativo, podrá pedir la práctica de diligencias. ¿Quién? No solo el futuro demandante. Fíjense bien lo que dice el artículo, sino también el futuro demandado. Es decir, aquel que prevea con fundamento, por supuesto, que será demandado. Es decir, si por ejemplo usted ha escuchado rumores o ha recibido alguna advertencia, ojo, el que su derecho usa a nadie ofende. Ese es un aforismo jurídico. El que su derecho ejerce, esa creo que es la palabra que usa. El que su derecho ejerce a nadie ofende. Lo digo porque si alguien es, por ejemplo, acreedor de una persona y el deudor no cumple, no le paga o no hace lo que está obligado a hacer, y viene el acreedor y le dice, mira, ¿sabes qué? Te voy a demandar. Eso jamás nosotros lo podemos ver como una amenaza. Es decir, en el campo del derecho penal, pues como un hecho ilícito. No, porque si yo soy acreedor y le anticipo a mi deudor que lo voy a demandar porque no me cumple, entonces no estoy abusando de mi derecho, lo estoy ejerciendo. Y no debería él sentirse ofendido. Que va a llegar a la fiscalía, mire que me amenazó. Ajá, ¿y con qué lo amenazó? Que me va a demandar. Eso no es constitutivo de una amenaza. Entonces, si por ejemplo, un su acreedor a usted le dice, mira, te voy a demandar, y entonces usted tiene fundamento para asumir que de repente lo van a demandar. Entonces, si tuviera necesidad de algunas diligencias para la preparación de la defensa o para el eficaz desarrollo de ese procedimiento, que aunque no ha empezado, usted está más o menos seguro que va a empezar, te puede pedir la práctica de estas diligencias. Siga leyendo, Ernesto, por favor. Vaya, dice, si el solicitante no interpone la correspondiente demanda en el plazo máximo de un mes, las diligencias practicadas perderán su eficacia y no podrán ser invocadas. Dicho plazo comienza a contar desde la conclusión de las diligencias preliminares. Muy bien, gracias. Bueno. Vaya. Fíjense qué interesante, porque me gustaría plantearles a ustedes una pregunta para que la analicen. De ser posible, anótenla por allí, pues porque siempre es bueno ir tomando nota, ¿verdad? O apuntes de lo que hemos escuchado. Miren, si el solicitante de estas diligencias se las conceden y se practican las diligencias. Ok. Dice aquí que el solicitante a quien se le concedieron las diligencias, es decir, le dijeron, sí, está bien, las vamos a practicar y se practican. En el plazo máximo de un mes, no presenta la correspondiente demanda. ¿Qué es lo que dice el artículo este? Las diligencias practicadas perderán su eficacia y no podrán ser invocadas. Dicho plazo de un mes comienza a contar desde la conclusión de las diligencias preliminares. Ahora, déjenme buscar, ojalá que lo encuentre,
en el código comentado, aquí lo tengo. Cosa, bueno, vamos a darle. Permítame que estoy buscando. Incidente de oposición. Decisión sobre la solicitud. Vaya, miren. Aquí está. Se los voy a mostrar. Vaya. Dice aquí en el código procesal comentado. Aquí está. No sé si lo pueden ver. Yo traté de hacer la letra un poquito más grande. El resultado obtenido de la práctica de las medidas acordadas en las diligencias preliminares posee una eficacia temporal, concediéndosele al solicitante el plazo de 1 mes para que interponga la correspondiente demanda, según el artículo 255. Ok, luego dice inciso segundo. Inciso segundo, Código Procesal Civil y Mercantil. Si el solicitante y eventual demandante, aún vencido el plazo anterior, presentare la demanda, la información será descartada por el juzgado mediante el rechazo de aquella. La información será descartada por el juzgado mediante el rechazo de aquella. Bien, ¿cómo lo interpretan ustedes? Quiero que me ayuden a interpretar esa otra opinión de este autor. A ver, ¿alguna idea? Vamos a ver. Voy a proyectar aquí los nombres de ustedes. Tengo a Rudis. A ver, Rudis, ¿cómo lo interpreta usted? ¿Está por ahí? Sí, Lick, ¿me escucha? Sí, le oigo. Es que, bueno, sinceramente, traté de entenderlo, pero porque yo estaba viendo el código procesal civil y mercantil, pero creo que ahí fue que me despisté, solo logré captar la primera parte, pero no me nace como por decir. Vaya, el punto es este para usted y para todos. Usted es el solicitante de estas diligencias preliminares y las ha solicitado porque usted quiere demandar. O sea, usted es el futuro demandante. Ok, todo bien. Presenta la solicitud, ofrece una caución, porque dentro del trámite usted tiene que ofrecer una caución, una especie de fianza o garantía de que va a indemnizar cualquier daño o perjuicio que esa diligencia le pueda ocasionar a la parte que usted requiere o a cualquier otro. Hay que presentar una caución junto con la solicitud. Viene el juez, analiza la solicitud, valora la caución y pues decide sobre la solicitud y digamos que
se la concede, la práctica. De repente se presenta una oposición, ¿verdad? Alguien salta y dice, hey, ¿cómo es posible? Yo no estoy de acuerdo, que no sé qué, que no sé cuánto, pero igual el juez las resuelve a su favor. Es decir, la oposición la declara desestimada, la oposición, y resuelve, repito, a favor de usted como futuro demandante. Ok, a usted se le concede pues estas diligencias preliminares y digamos que se materializan en un documento y usted ya lo tiene en su poder, ese documento. ¿Cuánto tiempo tiene para presentar la correspondiente demanda? Bueno, de acuerdo a lo que dice el artículo 255, es el plazo máximo sería de un mes, Así es, 30 un o mes. 31 días. Un mes, sí, un mes. Mire, hablando de eso, ya que usted mencionó 31 días, miren cómo, fíjense lo importante que es la participación, ¿verdad? Los plazos pueden ser de horas, de días, de semanas, de meses, de años, quinquenios, es decir, decenios. Un plazo, pues es una estipulación, es decir, a veces por ley, a veces por las partes. Pero un plazo de un mes tiene una característica que no es igual a un plazo de 28 días, que es el caso de febrero, y cada 4 años febrero tiene 29, o 30 días o 31 días. No. O sea, un mes es un mes. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Fácil. Si comienza un número 10 de un mes, va a terminar en la medianoche del número 10 del siguiente mes. No sé si me explico. Sin importar, entonces, si es de 28, porque fue en febrero, o si es de 29, porque fue un año bisiesto, o si fue de 30, porque fue en junio, o abril, los meses que traen 30, o de 31, no importa, porque comienza un número de día y termina el mismo número de día del mes siguiente, en la medianoche, eso sí, tiene que ser completo en la medianoche. Ok, con eso en mente, usted tiene razón cuando dijo un mes, pero no cuando dijo 31 días. Esa era la aclaración que yo quería hacer. Un mes, ok. ¿Qué pasa si no lo hace? Si usted presenta la demanda no voy a decir el día 32, ¿verdad? No. Un día después de que le venció el mes. El autor nos está diciendo, y eso es lo que yo quiero que ustedes vean allí, que ustedes aprendan a, digamos, a leer y comprender lo que se lee. ¿Qué dice el autor en la última frase de lo que yo leí? Se lo vuelvo a poner si quieren. Ups. Ahí está. Subrayada la tengo. ¿Qué dice el autor? No logro verlo. De verdad, no ve absolutamente nada en pantalla. Ok, permítame. Está cargando. Oh. Dice.
Bueno, lo que yo entiendo Pero se logra es ver en que pantalla lo que tengo yo aquí ahorita. sí, Lo que acabo de subrayar ahí. sí, sí. Trate de leerlo, por favor. Dije, si el solicitante y eventual demandante, permítame, aún vencido, no, es que no veo la otra palabra, pero El porque me plazo. parece como un icono. Ajá, el plazo anterior, presentar en la demanda, la información será descartada por mediante el Por el rechazo de juzgado. aquella. Por el Ajá, por juzgado, el, dice. sí, sí, disculpe, porque Ajá. me parece un icono y no logro a Oh, leer completo. sí. Será descartada por el juzgado, dice. Sí, por el juzgado mediante el rechazo de aquella. Ok. Cuando dice mediante el rechazo de aquella, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, a la, Hola. Ya no se le sería oye. la expresión este, de, del haber otorgado la realización de las prácticas necesarias. Es decir, que quedaría sin efecto. Sí, eso está bien en cuanto a la información será descartada. Es decir, las diligencias, el resultado de esas diligencias básicamente pierde eficacia. Pero ¿qué dice con respecto a la demanda? Y eso es a lo que yo quiero llegar. Con Será respecto, rechazada. exacto, exacto. Eso es lo que yo quiero ahorita. ¿Por qué no decirlo? Cuestionar. Cuestionar. O sea que en base a esto que acabamos de leer, se podría decir que para poder nuevamente incursionar en una nueva demanda hay que volver a solicitar todas las diligencias que ya habían sido aceptadas. Buena pregunta. Excelente pregunta. Yo podría responderla en un sentido afirmativo, porque recuerden ustedes que nosotros tenemos constitucionalmente establecida la prohibición del... Hay una frase latina, alguno de ustedes la recuerda, non viden y no me acuerdo. La prohibición de ser procesado 2 o más veces por la misma causa. El non bin in idem, no me acuerdo cuál es la expresión, pero es una expresión latina que lo que significa es eso, que a nadie se le puede procesar 2 veces por la misma causa. ¿Habían oído hablar de eso? ¿Aló? Sí, sí, ya hemos escuchado. Es decir, ese es un Sí, principio de derecho universal. O sea, a nadie se le puede perseguir 2 veces por la misma causa. Y eso se aplica no solo en el orden penal, sino en cualquier orden, en cualquiera. Penal, laboral, civil, mercantil, familiar. No se puede. Pero para ello es preciso conocer el fondo del asunto. Es decir, la cuestión debatida lo tiene que ser en su totalidad.
Si el proceso no terminó mediante sentencia firme, o si no es un proceso, como en este caso, estamos hablando de diligencias preliminares, que son preparatorias. Entonces, si usted dejó pasar el mes, si usted dejó pasar el mes y pasado el mes presenta la demanda, ojo, yo estoy totalmente de acuerdo con el autor en que esa información que resultó de esas diligencias sea descartada. O sea, que no se tome en cuenta. Pero de eso a que va a rechazar la demanda ya solo por eso, ahí tiene que depender. Tiene que depender. No tiene que ser algo automático. Es decir, el rechazo de la demanda tiene que depender de la clase de diligencia que se realizó, pero no necesariamente tiene que motivar el rechazo de la demanda. En eso yo no estoy de acuerdo, porque una demanda todavía se podría sustentar sin necesidad, llamémoslo así, sin necesidad del resultado de esas diligencias. Es que miren, yo podría como futuro demandante tener una buena cantidad de elementos como para yo ir seguro, pero hay uno que me está haciendo falta. Pero para mí no es como que dice indispensable, no es como quien dice esencial. Claro, si lo tuviera, reforzaría lo que ya tengo, lo reforzaría. Y por eso es que yo, pues, promuevo estas diligencias, pero no porque el resultado de ellas para mí sea determinante, o sea, clave. No, simple y sencillamente es como algo adicional que va a venir a reforzar lo que ya tengo. Ahora, si me lo conceden y yo dejo pasar el mes y después lo pretendo hacer valer, está bien que me lo rechacen, pero no por eso me va a rechazar todo lo demás, incluyendo la demanda. Así que en esa parte yo no estoy de acuerdo. Bien, sigamos con la lectura, pero esta vez vamos a cambiar de lector y le vamos a pedir a Lázaro. Veamos el objeto de las diligencias preliminares. Sí, buenas tardes, Lick. El artículo 256 sería, ¿verdad? Así es. Sin perjuicio de las, sin perjuicio de las que específicamente puedan prever las leyes especiales, materiales o procesales, las diligencias preliminares podrán tener por objeto. Vaya, aquí Ordinal vamos a hacer, primero. disculpe, Lázaro, vamos a hacer un pequeño comentario. Ok. Cuando dice sin perjuicio de las que específicamente puedan prever las leyes especiales, ya sea materiales o procesales, las diligencias preliminares podrán tener por objeto. Bueno, quiero que me interpreten eso. ¿Qué significa eso? Sin perjuicio de las que específicamente puedan prever las leyes especiales, materiales o procesales. ¿Alguien quiere opinar? ¿Qué entiende? Sí, Ajá, dígame. lo que yo entiendo es que, digamos, independientemente que en alguna otra ley especial se establezca otro tipo de diligencia preliminar, pero lo que en sí se busca de esta es lo que se pretende probar, o sea, lo que quiero probar. O sea, ese sería el objeto de las diligencias preliminares. Yo así lo entiendo, Lick. Muy bien, gracias, gracias. ¿Alguien más desea opinar? Anímense. Por allí, en las 12 preguntas
que se les formularon en el foro, hay una que cuestiona si estas diligencias son taxativas o no. Lo taxativo equivale a numerus clausus, es decir, si solamente son estas y no hay otras, en ese caso, esta enumeración es taxativa. Pero si hubieran otras, entonces no es numerus clausus, es apertus clausus. Es decir, no está cerrada la lista porque hay otras no mencionadas aquí. Esa es la pregunta que se les está formulando allá en el foro. Y la respuesta está obviamente en esta primera parte de este artículo 256. Porque lo que significa esta partecita es que diligencias preliminares o preparatorias, usted las puede encontrar en este artículo, pero también las puede encontrar en otras leyes. En otras leyes especiales para distinguirlas de este código que es general. Y estas leyes pueden ser sustantivas o materiales, o pueden ser adjetivas o procesales, no importa. En otras palabras, no es numerus clausus, no es una lista cerrada o taxativa. Pueden haber más diligencias preliminares en otros cuerpos normativos. Eso es lo que significa la parte que dice sin perjuicio de otras diligencias, las que aquí se mencionan, como muy bien lo dice su compañero, tendrán por objeto lo siguiente. Siga leyendo, que a usted le va a tocar leerlo todo. Está bien, Lick. Ordinar primero la acreditación de circunstancias relativas a la capacidad, representación o legitimación del futuro demandado, sin cuya comprobación no sería posible entrar en el proceso. Vaya. Fíjense ustedes que no puede haber demanda sin demandado. Para que un proceso se pueda instaurar, se necesita por lo menos dos partes. La parte demandante y la parte demandada. Aquí tenemos, como quien dice, un obstáculo. El demandante no ha completado la información relacionada con el demandado en cuanto a estos tres aspectos: capacidad, representación o legitimación. Y estos aspectos son tan importantes porque sin ellos no sería posible entrar en el proceso. Así que el primer objeto, la primera finalidad o razón de ser de estas diligencias tiene que ver con la capacidad, representación o legitimación del futuro demandado. Algo así como: necesito yo acreditar quién es el representante legal de esa sociedad. Porque si bien es cierto, yo tengo un pleito, tengo un litigio, tengo un reclamo o una queja contra una sociedad, en realidad desconozco o no tengo manera de saber quién la representa. Y lo que se dice de una sociedad se puede aplicar a cualquier persona, ya sea natural o jurídica, o relacionado con la capacidad. Imagínense que tengo una queja o una demanda que presentar contra una persona que no tengo certeza de que tenga capacidad plena para ser parte procesal. Es decir, se puede dar ese caso. Entonces, si yo tuviera esa necesidad, a través de esta diligencia, yo podría
completar esa información y así poder entrar en el proceso. Veamos el segundo ordinal. Segundo ordinal dice la integración de la representación legal de los menores, los incapacitados y los hijos menores que litiguen contra sus padres por medio de la Procuraduría General de la República o por medios establecidos en la ley. Muy bien, eso tiene que ver también con la preparación del proceso, solo que esta vez no necesariamente en la persona del demandado. Esto también podría darse con respecto al demandante. Es decir, miren, no es muy frecuente, pero se puede dar el caso de un conflicto de intereses entre un hijo que es menor de edad o incapaz contra su propio padre o madre, o careciendo de papá y mamá, no tiene por el momento quien le represente legalmente, porque, digamos, es huérfano de padre y madre. Y en ese caso se necesita el auxilio del procurador o la procuradora general de la República a través de sus representantes, precisamente para que se pueda presentar una demanda, porque si no, no lo podría hacer. Es decir, un menor ni siquiera puede constituir procurador. Es decir, no puede ir donde un notario y decir, mire, quiero que dar un poder. Estoy hablando de materia civil y mercantil, porque en lo penal ahí sí es posible, también en la legislación juvenil, pero no en materia civil y mercantil. Entonces, este es como otro caso en donde se puede dar a través de una diligencia preliminar esta integración, como lo dice el código, de la representación legal en estas personas. Veamos el tercer ordinal. Ordinal tercero. La exhibición, acceso para examen o aseguramiento de cosas sobre las que recaerá el procedimiento que se encuentre en el poder del futuro demandado o de parte de terceros. Muy bien, gracias. Miren, esto es bastante complicado. Es muy posible que yo, como demandante, no tenga en mi poder algún objeto o alguna cosa sobre las cuales el procedimiento va a recaer. Y esta cosa u objeto material se encuentra en poder ya sea de un tercero o del futuro demandado. Entonces, yo perfectamente puedo solicitar al juez que esa cosa que se encuentra en poder del demandado y que sobre ella va a recaer el procedimiento sea exhibida o se permita el acceso para examinarla o, en su caso, se asegure esa cosa. Esta es otra diligencia preliminar contemplada por el legislador a fin de preparar, en el caso del demandante, su acción. Es decir, que se exhiba esa cosa o que se permita acceso para su examen o que se asegure de alguna manera. Cuando se encuentra no en poder del demandante, sino en poder del demandado o de una tercera persona. Veamos el cuarto, por favor. Ordinal cuarto. La exhibición por el poseedor de documentos en los que consten actos de última voluntad o documentos y cuentas societarias. Muy bien. Eso es parecido al anterior, porque se trata de exhibir cosas. Solo que en este caso
habla de documentos, la exhibición de documentos. Documentos, por supuesto, que no los tiene el demandante, sino que los tiene pues otra persona. Esa otra persona puede ser el futuro demandado o un tercero. Como ejemplo se pone un testamento, actos de última voluntad, un testamento, o documentos cualesquiera, o cuentas de las que llevan las sociedades. A eso se refiere cuando dice cuentas societarias. El quinto. Ordinal quinto dice la exhibición de contratos de seguro de responsabilidad civil. Vaya, ese es otro ejemplo de diligencias preliminares en donde el futuro demandante pide que un contrato de seguro, que obviamente no lo tiene en su poder, sea exhibido. Aquí no deja de ser un poco raro porque, digamos, un contrato de seguro de responsabilidad civil se documenta por medio de un título valor, que es una póliza. Y la póliza, obviamente, tiene que estar en poder del futuro demandante, porque en la póliza es donde consta lo que, digamos, él tiene que hacer valer. El derecho, ese es un título valor. Son los documentos necesarios para hacer valer el derecho literal y autónomo que en ellos se consigna. Entonces, tener la póliza es clave. Sin embargo, pues aquí habla de un contrato de seguro que obviamente se redacta junto o adicional a la póliza y eventualmente se puede requerir para establecer los alcances de ese contrato. Entonces se puede pedir que se exhiba. En este caso, pues tendría que ser a la compañía aseguradora o en su caso a la persona que lo tenga. Veamos, pero hoy sí le vamos a pedir a otra persona. Está por ahí Federico Rosales. Ayúdeme a leer en el ordinal sexto. Sí, le permítame. Ok. Hola. Sí, el ordinal sexto dice que la determinación judicial del grupo de afectados en los procesos para la defensa de los intereses colectivos de consumidores y usuarios, en tales casos podrá solicitar del tribunal la adopción de las medidas oportunas para la averiguación sobre los integrantes del grupo, de acuerdo a las circunstancias del caso y conforme a los datos suministrados por el solicitante, incluyendo el requerimiento al demandado para que colabore en dicha determinación. Muy bien. Gracias. Aquí estamos en presencia de una diligencia preparatoria o preliminar cuando una de las partes no va a ser una persona natural o incluso jurídica, sino una colectividad, un grupo de personas que por compartir algún interés en común resulte afectado por alguna acción u omisión y como grupo afectado, aquí se habla de intereses colectivos de consumidores y usuarios. Entonces, la determinación judicial de quienes integran ese grupo. De eso se trata. Es decir, se le pide asistencia, apoyo, ayuda al tribunal para poder, mediante estas medidas oportunas que se dicten, averiguar quiénes integran ese grupo
esa colectividad, ese conjunto de personas que forman, repito, un grupo homogéneo de usuarios o de consumidores. Se me ocurre, por ejemplo, ¿no?, que de repente se determinan algunos cobros ilegales que ha estado realizando, por ejemplo, una compañía que suministra algún servicio público, como los famosos casos de cobros excesivos hechos por algunas compañías telefónicas y de repente hay necesidad de reclamar la devolución a favor de la colectividad o del grupo de consumidores de sumas de dinero. Y hay que demandar ante el incumplimiento de la entidad esta, hay que demandar la ejecución o como que dice, la declaración judicial de que tiene esa obligación para poderlo hacer efectivo. Entonces, por ahí puede andar más o menos esa diligencia para poder determinar quiénes integran este grupo de afectados. El número 7, veámoslo siempre, Federico, por favor. Sí, el ordinal séptimo dice que la persona que haya de ser demandada por reivindicación u otra pretensión exprese a qué título tiene la cosa objeto del proceso por iniciarse. Muy bien. Esta no deja de ser interesante, parte de que el demandante ignora si a lo mejor el demandado ha hecho algún arreglo por allí. Les pongo un ejemplo. La reivindicación mencionada aquí es conocida también como acción de dominio. Es la acción que se le concede al propietario no poseedor para que el poseedor no propietario le devuelva aquello de lo cual él es el dueño, el propietario, pero que perdió la posesión, pues de alguna manera. Nosotros hemos tenido miles de casos en donde los propietarios pues han perdido la posesión, ejemplo, por andar huyendo, pues todavía se da esos casos. Hay colonias aquí en el país en donde por amenazas o por riesgo o por temor, la gente sale barajustada, ¿no? Y dejan sus cosas. Entonces, en nuestro país hemos tenido múltiples casos donde la gente se ha ido al extranjero y cuando han regresado se han topado con que aquel bien que dejaron, bueno, eso se da para muebles y para inmuebles, pero hablemos de los inmuebles. Aquel bien, aquel terrenito, aquella casita que dejaron, está ocupada. Hay gente allí. Entonces él desea reivindicar como dueño que es, que perdió la posesión y que otro la ganó la posesión, pero no el dominio. Entonces, él necesita que sea condenado a restituirle ese bien. Pero, como quien dice, ¿será que tituló? ¿Será que chabeleó alguna firma? ¿Será que, bueno, bajo qué título? O sea, ¿qué es lo que justifica que esta persona esté allí? ¿Tendrá algún documento? A eso se refiere esta medida o diligencia preliminar, que la persona que haya de ser demandada exprese, es decir, señor juez, yo soy dueño de este terreno. Hace 15 años tuve que irme del país a la carrera y hoy que regreso, pues me topo con que está alguien allí. Entonces, por favor, le pido que lo cite para que exprese a qué título tiene él mi propiedad. Eso es todo. Allí a él se le va a citar y si él llega
él va a decir, no, mire, yo lo tengo porque fulano de tal me lo vendió, ejemplo. Yo lo tengo porque yo hace 3 años hice un título y metí los papeles y ya me salieron, ya tengo escritura registrada. No, mire, yo en verdad estoy alquilando. A mí ahí quien me tiene alquilando es fulano de tal. Es decir, a que exprese, a qué título tiene la cosa. Es como una forma de preparar el caso, preparar la demanda contra esa persona. El octavo, pero vamos a pedirle a Diana. Veo a Diana Rivera por aquí. Ayúdeme a leer. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Vaya, el octavo, Sí. que si es eventual, si el eventual demandado tuviera que ausentarse del país, constituya el domicilio dentro de los 5 días con el apercibimiento que legalmente corresponda en cuanto a futuras notificaciones. Muy bien. Este es cuando el demandante intuye o sabe o ha oído o le han dicho que el eventual demandado se va a ausentar del país. Entonces, esta diligencia tiene como finalidad, como quien dice, obligarle o comprometerlo o exigirle a ese futuro demandado que constituya domicilio, dice aquí. Que constituya, eso está raro. Aquí habría que buscar la versión original que constituya domicilio dentro de los 5 días. Está raro. Vamos a diferir el comentario porque vamos a buscar en el código original, porque está raro. Constituya domicilio dentro de los 5 días con el apercibimiento que legalmente corresponde en cuanto a futuras notificaciones. Constituya domicilio. Eso está raro. Rarísimo, como no tienen idea. Vamos a diferir el comentario para más adelante. El noveno es de la mayor importancia. Yo quiero que ustedes lo tengan muy en cuenta. Este objeto o finalidad bajo el número 9. Diana, siempre, por favor. Ahorita, la citación o reconocimiento del documento privado por aquel a quien se le atribuye autoría o firma, bajo apercibimiento de tenérselo por reconocido. Muy bien. Les explico. Miren, hay 2 clases de documentos, llamémoslo así, documentos públicos y documentos privados. Un documento público es aquel que goza de autenticidad porque ha sido expedido o, en su caso, autorizado por un funcionario o por una persona que la ley y el Estado le ha investido con fe pública. Todos los funcionarios, cuando extienden documentos y lo hacen en el ejercicio de sus funciones como tales, ese documento que extienden es un documento público que goza de credibilidad. Y también los notarios. Y en el extranjero, los cónsules y jefes de misión diplomática permanente, es decir, aquellos que ejercen funciones notariales, aunque no sean notarios. Pero la ley de notariado les permite ejercer funciones de notario, aunque no lo sean. De todos ellos, los documentos que autorizan gozan de credibilidad. Son instrumentos públicos. Ahora, si usted redacta un documento sin ser funcionario, por supuesto, y sin llevarlo donde un notario, y pues en ese documento usted se obliga a algo,
podría incluso hasta no firmarlo, pero digamos que también lo firma o le pone su huella. Pero no hay intervención de un fedatario, es decir, de alguien que dé fe de que efectivamente la firma fue puesta por usted o que fue usted quien lo hizo, ese documento. Ese es, pues, un documento privado. Y como para darle mayor fuerza, un documento que no goza de autenticidad, que puede ser cuestionado válidamente. ¿Por qué? Porque no ha tenido la intervención, repito, de un fedatario. Es un documento, pues, privado. Hay ocasiones en donde se documentan obligaciones en documentos privados. Bueno, y hay veces en que no se documentan. Hay infinidad de ocasiones en donde las obligaciones no constan por escrito. Es decir, no se documentan. Bueno, hay quienes hasta llegan a decir que la palabra es suficiente. Yo tengo palabra, no necesito nada por escrito para cumplir. Enhorabuena. Pero han olvidado que de la muerte somos. Y que yo puedo tener esa convicción, pero mis herederos no. Entonces, por eso siempre es bueno documentar y hacerlo de la manera completa. Hacerlo de tal suerte que ese documento después nos pueda servir para el caso de incumplimiento o incluso para el caso de muerte. De la muerte somos, repito. Entonces, un documento privado no tiene por sí solo la fuerza, el carácter, la validez como para iniciar con él un proceso. Porque es un documento privado. Porque no fue autenticado, no fue reconocido, no fue autorizado por un notario o por un funcionario que ejerza funciones notariales. Entonces, si usted como acreedor, su deudor le debe X cantidad de dinero, pero lo que usted tiene en su poder es un documento privado, ese no le va a servir para iniciar el proceso idóneo, que es el proceso ejecutivo, porque no tiene fuerza ejecutiva. Entonces, usted puede, a través de esta diligencia contenida en el ordinal 9 del artículo que estamos comentando, el 255, usted puede pedir que se cite a su deudor o deudora. ¿Y para qué va a pedir que se cite? Para que reconozca que ese documento privado que usted tiene en su poder y que no resulta suficiente para iniciar con él un proceso ejecutivo, usted va a pedir que se cite para que reconozca que la firma es de él o de ella, o que la autoría del documento es de él o de ella. Y eso sí, cuando se le cite a su deudor o deudora, va a ser bajo apercibimiento de tenerlo por reconocido. En otras palabras, el juez le va a advertir a la persona que si no concurre, que si no llega a la cita que se le ha hecho, entonces el documento privado se va a tener por reconocido. Y eso va a cambiar la naturaleza jurídica de ese documento. Ahora sí ya le va a poder servir para iniciar con él un proceso ejecutivo, cosa que no podría lograr tan solo con el documento privado. Pero después de esa diligencia, si resulta que él no llega,
y se tiene por reconocido, entonces ya cambia su naturaleza de documento privado a documento público por el hecho de haber sido tenido por reconocido. Lo mismo sucedería si llega y lo reconoce. Si llega, repito, y de buena fe, sí, es mi firma, sí, yo lo hice, sí, ese documento está bien, es válido, yo debo, ahí está reconociendo. Si llega y reconoce, pues se tiene por reconocido porque lo ha reconocido. Pero, ojo, ojo, también puede llegar a la cita y negar la autoría o negar la firma. Eso también lo puede hacer la persona que citen. Y está bien, porque es posible que no sea de su autoría o que la firma no sea de él, que se la hayan hecho. Entonces, si ese fuera el caso, entonces la persona válidamente puede decir, esa no es mi firma. Obvio, ¿qué tendría que hacer el demandante en ese escenario donde negó la firma su futuro demandado? Pues lo que va a tener que hacer es que dentro del proceso tiene que pedir un peritaje caligráfico, un peritaje dactiloscópico, es decir, creo que así se llama esa ciencia, la dacticología, algo así, que está encargada de peritos que pueden determinar a partir de ciertos análisis y ciertas pruebas que ellos hacen, la autoría de una letra o de una firma o de una palabra, un texto escrito por alguien a quien se le atribuye y lo niega. Entonces ellos pueden, con unos análisis que hacen, dentro del proceso siempre van a citar a la persona y va a tener que hacer algunas muestras de su forma de escribir para poder determinar la autoría, y dentro del proceso ahí se va a determinar si en realidad hay o no autoría o si la firma es o no de la persona, pero ya dentro de un proceso. Eso ya toca el aspecto probatorio del asunto. Pero usted, queriendo evitar eso de tener que probar, puede perfectamente pedir que se le cite y que ella reconozca. Y tiene, digamos, esa ventaja que si no llega, pues se le va a tener por reconocido. Veamos el 10º. Vamos a pedirle a... Déjenme ver quién más está por aquí. Tengo que mover esto. Aquí tenemos Sofía. Ayúdeme, Sofía, por favor, con el número 10. Hola, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, le oímos. El numeral 10 me dijo. Sí, por favor. La determinación judicial de la jactancia del acreedor con el fin de imponerle plazo perentorio, ¿verdad que dice? Sí, Que lo veo en pequeño. perentorio, dice. Ajá, para el planteamiento de su pretensión. Muy bien. Miren, esto es bien interesante. Lo teníamos en el Código de Procedimientos Civiles ya derogado y es conocido como diligencia de jactancia. Este nombre, jactancia, sí tiene que ver con ese verbo, jactar, jactarse. Resulta en este escenario que una persona se jacta de que fulano o mengano le debe, lo que sea, pero que le debe. Es decir, él se anda jactando o anda diciendo públicamente que fulano o sutano es su deudor. El deudor se da cuenta de lo que esta persona anda diciendo públicamente y él
pues de alguna manera entiende que no le debe. O podría ser que sí le deba, pero no deja de causar un malestar el que lo ande publicando, el que se ande jactando. Entonces viene y mediante estas diligencias se va a determinar judicialmente que eso es verdad, que se anda jactando. Y determinado que sea que se anda jactando, se le va a imponer a ese jactancioso un plazo para que presente la demanda. Algo así como quien dice, aquí hay juzgados, aquí hay tribunales, deja de andar hablando y vení, trae esa demanda. Y si no la traes en el plazo que te doy, entonces ya no la vas a poder plantear nunca. Eso se ha conocido como perpetuo silencio. Te van a imponer perpetuo silencio. Bien, jóvenes, llegó el momento de terminar. Les pido que sigan leyendo no solo este artículo, sino todos los artículos que hacen referencia a las diligencias preliminares y también los artículos del Código de Comercio que se mencionan a continuación. El 493, el 930, el 957, 958, 965. Es decir, continúen leyendo. Es todo por ahora. Pasen muy buenas tardes. Solo déjenme tomar una captura de pantalla. Aquí los voy a tomar la asistencia en el mismo Zoom. Según los que tengo conectados. Lick, Hola. mi nombre es Katherine Ayala. Nosotros estábamos trabajando, estamos juntas reviendo la clase con Diana Rivera. Ah, preocupada por eso. Porque como no sale solo el nombre de ella, pero las dos estuvimos recibiendo la clase. Y el nombre suyo me dijo que es Katherine Ayala. de suerte que me impresiona esta cosa. Bueno, entonces pasen muy buenas tardes. Ya tomé la captura de pantalla. Cuídense mucho.